Listo, como les decía, entonces hoy vamos a hablar acerca de los capacitores de la capacitancia. Vamos a tratar este tema pues evadiendo lo más posible el tema de las matemáticas y enfocándonos en la parte de las aplicaciones y en la parte del montaje práctico. Igualmente pues hay que hacer alguna suma, algún despeje ahí sencillo, pero pues no es nada del otro mundo. Como siempre vamos a primero mirar la parte teórica, la parte de las definiciones y más adelante vamos a ir desarrollando algún ejemplo para ir concretando estas ideas. Entonces acá en la definición nos dice que los capacitores y los inductores son componentes fundamentales en la electrónica y la electricidad. Ambos almacenan energía en forma de campo eléctrico, en el caso de los capacitores, o campo magnético, en el caso de las bobinas o los inductores. Comprender su funcionamiento teórico es crucial para diseñar circuitos eléctricos eficientes y para diversas aplicaciones prácticas en la tecnología moderna. Entonces nos vamos a enfocar en esta presentación únicamente en el tema de los capacitores y en la próxima analizaremos el tema de las bobinas y los inductores o los inductores. Entonces para nosotros entender el funcionamiento de un capacitor o condensador tenemos que tener claro el concepto de campo eléctrico. Entonces vamos a ver acá algunas manifestaciones de este fenómeno físico. Como les digo, esto pues la teoría electromagnética em, incluye mucha matemática, requiere de mucha parte conocimiento en la parte de vectores, en la parte de, del conocimiento del álgebra lineal, entonces no nos vamos a detener mucho en eso. Entonces lo vamos a tratar de entender solamente acá con estos dibujos, con estos diagramas. Entonces nos dice que el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, como pueden ver, es una definición algo compleja o algo que en palabras pues no se entiende muy bien. Entonces, la idea es siempre tratar de mirar los diagramas, los dibujos, los ejercicios y luego sí revisar nuevamente la parte de las definiciones para comprenderlas de una mejor manera. Entonces acá el, el primer, el primer, la primera figura que tenemos acá, tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, en un sistema aislado. Es como si tomáramos un protón y un electrón y los separáramos. Sabemos que esto pues no es tan fácil de hacer, a no ser que tengamos pues un acelerador de partículas, pero pues desde el punto de vista acá ideal, entonces podríamos separar esas cargas. Entonces tenemos acá un electrón, acá un protón, separados por un espacio vacío, y la idea es que de la carga positiva están saliendo unas líneas que tienen un sentido, tienen una flechita, y esa flecha va hacia la carga negativa. Entonces, radialmente salen del protón en todas direcciones y todas van a converger a la carga negativa. Entonces, acá lo ideal es que pensar que esto es espacio vacío o el aire, que es muy similar al espacio vacío en temas de campo eléctrico. Es muy semejante la permitividad del vacío a la permitividad del aire. Ya vamos a ver qué es eso de la permitividad. Entonces, algunos de los artefactos que nos pueden facilitar la comprensión del campo eléctrico, de la existencia del campo eléctrico, es por ejemplo el generador de Van de Graaff. Entonces esto se ve mucho en las ferias de ciencia o las tareas que uno hacía en el colegio.
las tareas que hacía uno en la universidad, en el SENA, donde sea, donde hacíamos este generador. Entonces este generador consta de una barra dieléctrica acá. Esto generalmente lo hace uno con un tubo. Esto lo puede hacer con una cúpula, pues lo ideal es que sea así esférica, media esfera, aunque también funciona con cualquier geometría. Entonces, pero pues lo ideal es por temas de concentración de la carga, que sea esférica. Entonces, el principio de funcionamiento de este generador de Van der Graaf es una cinta aislante, generalmente de caucho, como en forma de polea. Entonces, tiene acá un piñón arriba y abajo. Esto va girando por medio de un motor. A veces lo hacen más rústico y lo hacen con una manivela, pero generalmente es con un motor. Esto gira y acá en la parte de abajo tiene un rozamiento y ese rozamiento hace que este conductor aislante, este material aislante, vaya, se vaya polarizando con cargas positivas y se van trasladando en ese movimiento que va haciendo, se van trasladando a la cúpula esta metálica y se van acumulando acá las cargas. Entonces acá sacan una referencia a tierra con un electrodo y hacen que se genere esta chispa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de la generación de estas cargas positivas es con el rozamiento, que fue lo que vimos en la primera clase que explicamos el tema de que cogíamos una peinilla, la frotábamos en el cabello y con esa podíamos atraer algunos pedacitos de papel. Es lo mismo, pero en una escala un poquito más grande. Se genera acá esta electrostática con el rozamiento del material aislante, con un material que hay acá, y se van trasladando esas cargas hacia la cúpula de metálica. Entonces, como les decía, en muchas ferias de ciencia hacen este artefacto. Entonces acá tenemos un generador Van der Graaf ya un poquito más elaborado, ya una forma más industrial. Y vemos acá como cuando tenemos contacto con ellos, entonces se manifiesta el campo eléctrico. Entonces vemos acá como el cabello, se ven las líneas de campo eléctrico, que son estas mismas de acá. Pero acá pues ya hay algo material que está expuesto a ese campo eléctrico. Entonces tenemos campo eléctrico y campo magnético. Son diferentes. El campo eléctrico siempre lo vamos a asociar con cargas estáticas y el magnético con cargas en movimiento. Entonces acá estamos hasta ahora viendo las cargas estáticas. Entonces este material metálico tiene mucha carga positiva y entonces por eso es que sale el campo eléctrico. Como vemos acá en estas imágenes, como vemos acá en la inferior derecha, entonces algo más rústico, pero igual es esta la manifestación del campo eléctrico. Entonces ya vamos a ver que es muy importante para el estudio de los capacitores. Acá tenemos otra manifestación del campo eléctrico. Hablamos de la jaula de Faraday. El principio de funcionamiento de la jaula de Faraday es la neutralización del campo eléctrico en un punto equidistante, por ejemplo acá en esta jaula. Entonces en la jaula se induce acá un rayo con una bobina de Tesla, se induce un rayo y ese rayo se va a distribuir por toda la carcasa de esta jaula. Cuando les digo equidistante es que esas líneas de campo van a salir en todas direcciones, radiales. Entonces, esas líneas van a salir hacia adentro y hacia afuera, pero hacia adentro se van a neutralizar unas con otras y se van a eliminar y no va a haber líneas de campo dentro de la jaula. Entonces, por eso es que hay varios experimentos donde utilizamos este principio de la jaula de Faraday. Uno de ellos es pues las descargas atmosféricas, ya vamos a ver algo de eso. Pero la idea acá es que este rayo se va a distribuir es por la parte metálica
y no va a lesionar a lo que haya adentro, cualquiera que sea el objeto, en este caso pues una persona. Tenemos acá en la parte inferior también alguna aplicación en el tema de las imágenes diagnósticas, donde se utiliza también tanto el principio de campo eléctrico como el campo magnético. Entonces, esa es alguna de las aplicaciones de este principio de la jaula de Faraday. Acá lo podemos ver de una manera más cotidiana. Entonces, por ejemplo, cuando cae un rayo en un automóvil, entonces eh, se va a distribuir por toda la carrocería del vehículo y va a ir a tierra. Se va a distribuir por la tierra. Entonces, cualquier persona que esté ahí va a tener más probabilidad de sobrevivir que si estuviera acá fuera del carro. Entonces es por eso tener importante el tema de cuando estamos en alguna tormenta eléctrica, si tenemos la posibilidad de meternos a una caseta o a un carro, sería lo ideal porque tenemos más probabilidad de sobrevivir que estando a la intemperie, por el mismo principio de la jaula de Faraday. Ha sucedido también en algunos vuelos que pues impacta el rayo al avión y este pues sigue su camino hacia la Tierra. Recordamos que la corriente siempre va a buscar el camino más fácil y el camino más fácil pues siempre va a ser el metal, va a pasar por el fuselaje del avión que es metálico y va a buscar la Tierra. Acá podemos ver en la parte inferior este principio un poquito más detallado donde cae el rayo, impacta el vehículo, sigue por toda la carrocería y llega a la Tierra. Sabemos que la Tierra es el mejor conductor que existe, seguido por los metales, entonces siempre los rayos van a buscar ese camino fácil. Entonces, bueno, acá no quiere decir que de pronto no le vaya a pasar nada al carro. El carro de pronto queda pues destruido, depende de la corriente del rayo. Pero pues vamos, lo que les digo es una cuestión de probabilidades. Hay más probabilidad de que salgamos ilesos dentro del carro que fuera de él. Listo, entonces vamos a hablar ya un poquito, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la historia del condensador. Em, Podemos hablar del término condensador o capacitor. Indistintamente es lo mismo. Siempre pues acá en la jerga colombiana pues hemos tratado siempre de utilizar el término condensador, ya que capacitor pues es una palabra, una traducción. Entonces mejor utilizar el condensador, la palabra condensador. Sin embargo, pues ambas son utilizadas y tenemos que saber que es lo mismo. Entonces, leyendo acá un poco de historia, nos dice que los capacitores, también conocidos como condensadores, tienen una historia rica que se remonta al siglo XVIII. Aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes, fue en 1745 cuando el físico alemán Ewald Georg von Kleist descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de la carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como capacitor. Entonces lo que les decía, esto, leerlo así es un poquito ladrilludo, siempre es mejor el tema de la parte gráfica, la parte de los ejemplos, pero pues es importante también conocer de dónde viene y cuál es el origen y cuál es el- el- las raíces de las cosas. En 1746, el físico holandés Pieter van Musschenbroek desarrolló el primer condensador primitivo conocido como la botella de Leyden, un dispositivo que podía almacenar una cantidad considerable de electricidad estática. Este descubrimiento sentó las bases para la experimentación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la capacitancia. Entonces, cuando nos referimos al tema de los condensadores, siempre tenemos que tener claro que estamos hablando de electricidad estática, en el sentido de que estamos estudiando hasta ahora la parte de la corriente continua. Cuando entremos de pronto o entren ustedes en cursos posteriores al tema de la corriente alterna, entonces esto va a tener otro tratamiento. Mientras tanto, nos vamos a enfocar
En la corriente continua, que igualmente pues nos va a servir mucho de base para posteriores, para posteriores cursos que ustedes vayan a tomar o que vayan a estudiar de manera autónoma. Listo, entonces acá tenemos en la imagen el primer condensador, uno de los primeros prototipos. Entonces acá ya se podía almacenar las cargas estáticas. Es muy parecido al generador de Van der Graaf, era por rozamiento, había unas cosas de ahí. em, entonces este podríamos decir que es uno de los primeros condensadores. Ya viniéndonos ya a la parte que nos compete a nosotros de la parte pues, de los condensadores modernos, entonces vamos a mirar cómo es la construcción, cómo es el interior de un condensador. Entonces acá en la parte derecha tenemos el condensador como nosotros pues lo conocemos habitualmente y acá hay como un pequeño, lo están desarmando pues para mirar a ver cómo está constituido. Entonces acá nos dice que está hecho de una parte metálica y una parte aislante. Entonces la parte aislante es la parte que nosotros conectamos el cátodo y en la parte positiva, que es la metálica, conectamos el ánodo. Entonces, como ustedes pueden ver, es como esto lo podemos alargar hasta que quede pues dos tiras. Una tira del aislante y una tira del aluminio. Entonces uno generalmente cuando hace las tareas del colegio, que lo mandan a hacer un capacitor, entonces uno toma sí, el papel aluminio de la cocina y encima le pone un aislante que puede poner un plástico y vuelve y pone encima otro papel y hace así, como una especie de sándwich y después lo empieza a enrollar. Entonces es este mismo principio, es lo mismo. Coger acá el papel aluminio, coger acá el plástico y empezar a enrollar eso. Entonces ahí nos queda el capacitor. Obviamente, pues estos capacitores ya los hacen industrialmente, pero en esencia es el mismo principio. Obviamente esto pues tiene más tecnología porque los hacen al vacío y los materiales y las temperaturas y todo es más sofisticado. Pero la idea es entender cómo es el principio de funcionamiento y cómo está constituido cualquier condensador. Listo, entonces acá lo que les decía, vamos a tratar de evitar la parte matemática, sin embargo, pues acá esta fórmula es muy sencilla, esta fórmula de la capacitancia. Como podemos observar en esta fórmula, no tenemos acá la tensión, no está incluida la tensión, sino simplemente es la capacitancia nos dice que depende únicamente de la geometría del capacitor. Es decir, no importa la tensión que yo le vaya a aplicar para yo calcular este número, la capacitancia. Entonces acá me dice el área, que sería el área de esta placa. Entonces acá tenemos el capacitor más sencillo, que es el de placas paralelas. Entonces tenemos acá una placa metálica, otra placa metálica, y armamos un sándwich con un dieléctrico, un material dieléctrico. Entonces habíamos dicho que los materiales dieléctricos en algunos casos podríamos utilizar el aire. En la mayoría de los casos de los condensadores utilizamos un material aislante que puede ser una cerámica o puede ser un plástico. Listo. Entonces, acá como les decía, tenemos el área de las placas y la distancia entre esas placas. Entonces, esto es inversamente proporcional. Entre más grande la distancia, menor sería la capacitancia. Entonces, quiere decir que entre más pequeña esta distancia, vista del otro modo, desde el otro lado, vemos que entre más pequeño esta distancia entre placas, la capacitancia va a ser mayor. Lo que vemos acá, ¿sí? Esto está prácticamente pegado. Esta distancia no tiene que ser muy pequeña. ¿Para qué?
para que la capacitancia sea mayor en un área más pequeña. Acá tenemos el epsilon sub cero, que es lo que les decía yo de la permitividad. Entonces existen diferentes niveles de permitividad. Entonces el aire tiene una permitividad, el caucho tiene una permitividad, el plástico tiene una permitividad. La permitividad la podemos analizar, la podemos entender análoga a la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la que no deja que pase la corriente, ¿cierto? O sea, tenemos eso claro, que la resistencia eléctrica no me deja que a través de un conductor metálico circulen los electrones. Acá pasa lo mismo, la permitividad en este material dieléctrico, vamos a suponer que es un plástico, me está impidiendo la circulación ya no de electrones, sino de las líneas de campo eléctrico, o sea, de estas. Estas líneas de campo eléctrico van a tener un mejor fluido si el material tiene una buena permitividad. Entonces a eso hacemos referencia al tema de la permitividad. En el caso del campo magnético ya no hablamos de permitividad, sino hablamos de permeabilidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Como les digo, pues esto es un poquito abstracto, un poquito em, de pronto no del lenguaje tan cotidiano que nosotros tenemos de electricistas, pero hay que tenerlo ahí en cuenta. La idea es pues nutrir ese lenguaje y esas ideas. Listo, entonces acá ya creo que con esta explicación acá ya nos queda un poquito más claro el tema del condensador. Entonces ya vamos a entrar un poquito más en la parte de la electrotecnia. Bueno, acá vamos a revisar que todavía hay otro concepto que sería lo mismo pero visto desde otro punto de vista. Entonces acá tenemos ya no un capacitor de placas paralelas rectangulares, sino circulares. Entonces lo mismo, va transitando acá por una corriente, llega a la placa, esto se llena de cargas positivas, la de abajo de cargas negativas y genera acá un campo eléctrico. Tenemos que tener algo en cuenta, algo que es bastante importante, es que esto está aislado eléctricamente, es decir, no pueden pasar electrones de esta placa a esta placa. O sea, no puede haber corriente eléctrica. Es imposible que haya corriente eléctrica entre las placas de un condensador, porque esto está separado. Entonces, no tiene sentido que haya una corriente eléctrica. Puede suceder, obviamente, cuando se daña el capacitor. Si es un capacitor de 25 voltios y voy y le conecto 50 voltios, pues obviamente va a haber una conducción de corriente ahí, pero pues no es el hecho. Estamos analizando es el ideal donde está trabajando en su tensión nominal. Entonces, si es de 25 voltios y acá tengo 25 voltios, es imposible que haya un tránsito de corriente eléctrica ahí. Listo, entonces, esto es una vista frontal de estas dos placas. Esto lo hacemos en un programa que se llama COMSOL, que es para mirar el campo eléctrico en los capacitores o en cualquier configuración que nosotros tengamos de pronto de tendidos eléctricos de líneas de transmisión. Uno hace este análisis para mirar puntos calientes, para mirar donde puede haber un desgaste del aislamiento. Para eso se hace este análisis. Acá el propósito es que de esta imagen es que nosotros analicemos que el campo eléctrico está concentrado mayoritariamente en el centro de las dos placas. Hacia afuera también existe el campo eléctrico, pero ya de una manera más tenue. Entonces la mayor cantidad de campo eléctrico lo tenemos acá, dentro. Estas líneas de afuera nos dicen, sí hay campo eléctrico acá, pero es muy, muy suave. Entonces comparado esta región en violeta con estas líneas que ya están más separadas, entonces vemos la gran concentración del campo eléctrico dentro del condensador. Acá este es el que vamos a estudiar nosotros, que es el que más utilizamos, que son los condensadores electrolíticos.
que vienen en configuración cilíndrica. Entonces, lo que les decía es el enrollamiento. Entonces acá nos muestra una vista desde acá arriba, donde tenemos la parte positiva y la parte negativa. Entonces es como un corte ahí, como un segmento, algo simplificado para entender cómo van las líneas. Entonces acá volvemos a la misma. Esto va radial desde el centro del cilindro y se dispersa radialmente hacia la cara exterior de ese condensador. Esta E, Profe, una pregunta. sí, O sea que las paticas que trae esos condensadores, una iría a la parte interna y la otra conectaría a la parte externa. ¿O sí, cómo? señor. ¿Sí? No, lo que pasa es que como, miremos acá esta, que en esta se ve más claro. Esta tiene dos puntas, ¿cierto? Sí. Entonces, como esto está enrollado, entonces una está conectada al ánodo, que es la parte metálica, y la otra al cátodo, que es la parte del aislante. Ah, ok. Es eso. Entonces esto está enrollado así y está conectado con la patica. Entonces acá estábamos mirando cómo es el campo eléctrico acá. Entonces si ven que es radial, radial hacia afuera. Esta, lo que les decía acá, esta es una notación matemática que quiere decir el campo eléctrico. Tiene una flechita arriba em, para denotar que es un vector. Entonces lo que les decía, esta parte del estudio de los campos eléctricos y electromagnéticos y magnéticos, el conocimiento del cálculo vectorial pues se hace indispensable. Obviamente pues no lo vamos a ver acá, pero para aquellas personas que quieran indagar más sobre esto, pues pueden hacer, eh, un- revisar cómo es esa teoría. La idea mía, la idea de acá del curso es que yo pues trate de abrirles el panorama de todo lo que podemos estudiar en la parte eléctrica. Listo. Acá es importante ver esta línea punteada, esta línea roja, este círculo rojo. Esto nos habla de la parte de las líneas equipotenciales. Esto quiere decir que si nosotros hacemos cualquier círculo de cualquier radio que esté dentro del verde y el azul y yo voy y mido la tensión en cualquier punto de esos, va a tener la misma tensión. A eso se refiere las líneas equipotenciales. Entonces acá, por ejemplo, el potencial es cero, porque es la referencia, y acá el potencial es el máximo, cuando está conectado el condensador. Y acá entonces en la línea del centro sería la mitad de la tensión. Por ejemplo, si es una tensión, un condensador de 50 voltios y voy y mido la tensión acá en el centro, pues sería de 25 y así. No es exactamente, es para darles una idea, porque hay unas fórmulas más estrictas, pero es más o menos em, de ese estilo. O sea, va disminuyendo conforme se va acercando a la positiva y a la negativa, perdón, y aumentando conforme se acerca a la positiva. Acá tenemos la tabla de órdenes de magnitud, entonces esta es importante porque nosotros los condensadores que vamos a utilizar, los más comerciales, los que utilizamos para la parte de la pedagogía, de la parte cuando estamos estudiando, van a ser estos condensadores comerciales y son del orden de los micro, de los nano y de los pico. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos de estos condensadores. Entonces la mayoría, los electrolíticos, que son estos en forma de cilindro, la mayoría vienen en micro. Entonces tenemos que tener claro qué es el micro. Entonces el micro es 10 a la menos 6. Como hablábamos con la corriente que es 1000 y es 10 a la menos 3, acá vamos a trabajar con 10 a la menos 6. Esta es la abreviatura, que es la letra griega mu. Entonces, todo esto es importante saberlo a la hora de nosotros adquirirlos, ir a comprarlos, entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. El nano es de 10 a la menos 9, o sea, eh, vamos de 3 en 3, acá es menos 6, menos 9 y menos 12. Estos tres son los que vamos a usar.
Entonces el nano es 10 a la menos 9, la abreviatura es la n, y el pico 10 a la menos 12, la abreviatura es la p minúscula. Entonces es importante también esta parte, porque a veces queremos escribir miliamperios, por ejemplo. De pronto unas personas que me entregaron la tarea y escribieron miliamperios y pusieron esta M mayúscula. Entonces, si me dice miliamperios con M mayúscula, pues yo pienso que me está diciendo es megaamperios. Mira, 10 a la 6. Entonces, sí, la parte de la mayúscula es importante. Digamos acá donde dice peta, que es 10 a la 15. Es muy diferente al pico, que es 10 a la menos 12. ¿Sí ve? Entonces no es por molestar, sino que tenemos que ser rigurosos en eso, en la escritura de esas abreviaturas y de esos símbolos. Listo. Entonces acá tenemos el primer condensador que vamos a estudiar. Es el condensador cerámico, el que llamamos también condensador de lenteja. Entonces estos tienen algunas particularidades. Por ejemplo, una de ellas es que no tiene polaridad. Entonces es indistinto como yo lo vaya a conectar, al igual que las resistencias. No va a importar si pongo acá el positivo y acá el negativo. Entonces no tiene polaridad. Como su nombre lo indica, pues está hecho de cerámica. Las aplicaciones más relevantes, donde más se utiliza, es en la parte de los filtros, para el tema del filtrado de las señales, la parte electrónica. Obviamente trabajando en conjunto con las resistencias y con los inductores, se pueden hacer unos filtros, y esa pues es su mayor, es para lo que más se utiliza, los condensadores cerámicos. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, este 102. ¿Qué quiere decir ese 102? Al igual que como revisamos con las resistencias, esto también tiene un código para mirar a ver cuál es la capacitancia. Entonces acá ya no es con colores, sino es con números. Entonces ese 102, vamos a mirar acá este segmento. Entonces, los primeros dos números, que en este caso sería el 1 y el 0, quieren decir que es el número inicial. Acá me dice número inicial, entonces 10. Y el tercer número me dice es el número de ceros que voy a poner después de ese 10. Entonces acá si tengo 10 y pongo dos ceros, pues me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 1000. Voy a tener 1000. Entonces, ¿qué quiere decir ese 1000? Todos estos los vamos a manejar en el orden de los pico. Todos estos condensadores siempre vamos a asumir que son pico para poder entender esta nomenclatura. Entonces, ya puedo decir que es 1000 picofaradios. Entonces acá ustedes pueden hacer alguna conversión, a mover algunas comas hacia la derecha. Ya la respuesta sería picofaradios, es decir, tengo un condensador de 1000 picofaradios, pero podría decir tengo un condensador de 1 nanofaradio, porque corro la coma hacia la derecha 3 posiciones. Hacia la izquierda, perdón, 3 posiciones y me quedaría 10 a la menos 9. Entonces hay que revisar este tema de las conversiones. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el 104. Vamos a analizar el 104. Entonces me dice, el primero es 10, listo. Y a continuación le pongo 4 ceros, entonces me quedaría esto. 10 más 4 ceros sería 100.000. 100.000 picofaradios. Siempre tenemos que tener en cuenta que son picofaradios. Hacemos la conversión, corremos la coma hacia la derecha y nos da que es el condensador de 100.000 picofaradios. Lo podemos escribir de una manera pues más abreviada, diciendo que es de 100 nanofaradios. Entonces esto es importante. O si queremos escribirlo también de 0.1 microfaradios. Vamos corriendo esta coma y vamos jugando con esta tabla. Listo, acá nos habla de la tolerancia, ya viene en letras. Esta es la tolerancia también tolerancia en tensión.
Si el condensador, por ejemplo, es de 25 voltios, tiene una tolerancia de aguantar 26 voltios, 27 voltios. Es eso. Listo, entonces esto al igual que la tabla de colores de las resistencias, pues hay que saberlo manejar, tenerlo ahí a la mano. Obviamente pues uno no se lo aprende de memoria, pero pues sabe dónde ir a mirar y sabe cómo leer esto. Listo. Tenemos el condensador que más aplicamos nosotros, que más usamos, y es el condensador electrolítico. Cuando digo más usamos es en la parte del aprendizaje, porque es más intuitivo, más, como más claro para estudiarlo. Listo, entonces este tiene unas particularidades. Este sí tiene polaridad, este sí nos dice acá en la franja gris que este es la parte negativa, la parte del cátodo. Entonces no podemos ir a conectarlo indistintamente porque pues lo vamos a dañar. Entonces acá hay de varios tamaños. Como decíamos, la capacitancia depende de la geometría. Entonces a mayor tamaño pues va a tener la capacidad de almacenar más energía. Lo que almacenamos en un capacitor es energía en forma de campo eléctrico. Eso hay que tenerlo claro. Listo, entonces acá tenemos algunos de los valores comerciales, los más comunes. Entonces, como ustedes pueden ver, acá todo esto es en microfaradios. Entonces, en algunas tablas, ustedes pueden ver esta U, quiere decir micro. Lo correcto sería utilizar esta letra, la mu. Pero en algunos libros, en algunos catálogos, en algunas plaquetas de estos condensadores utilizan la U. Entonces hay que entender que se está refiriendo a lo mismo. Mu y U significa acá en este caso que es micro. Entonces para que no nos confundamos ahí. Entonces como pueden ver, hay del orden de los 0.1 microfaradios hasta llegar acá a ver 100.000 microfaradios, pasando por todos los valores. Nosotros ahorita vamos a utilizar este de 10 microfaradios para hacer el montaje, que es uno de los más populares. Vienen a diferentes tensiones, 25, 12, 15, 20, 30 voltios. Hay mucha variedad en este tipo de condensadores. Listo, entonces vamos a mirar algo de las aplicaciones. Como les decía, se utiliza mucho en el tema del filtrado de señales. Entonces acá tenemos una configuración donde tenemos un capacitor, una resistencia, unas bobinas. Esto es un acople magnético. Miraremos más adelante qué es eso. Esto podemos presumir, podemos intuir que puede ser una señal de radio, por ejemplo, puede ser, o cualquier otro tipo de señal, una señal de audio. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta configuración con bobinas y con condensadores? Que ellos van a filtrar algunas frecuencias. Entonces, por ejemplo, los condensadores de lentejas son muy buenos para las frecuencias altas, del orden de los megahertz. Y estos electrolíticos tienen un mejor comportamiento con frecuencias más bajas, del orden de los kilohertz. Entonces es importante saber este tema de los condensadores para tener una idea de cómo es que funciona el tema de las comunicaciones, de las señales. Sabemos que se utiliza mucho en esto, entonces eh, volvemos a lo mismo. Para aquellas personas que sientan curiosidad con esto, con estos temas, entonces para que tengan más o menos una idea de qué es lo que tienen que mirar y qué es lo que tienen que estudiar. Como habíamos visto, pues es un elemento de almacenamiento de energía, pero pues no podemos confundirlo con el almacenamiento que nosotros conocemos, que es el almacenamiento en las baterías, que es un proceso químico
o el almacenamiento de energía con agua, que es el que utilizamos nosotros acá en Colombia para la distribución eléctrica, para la generación eléctrica. Entonces, este almacenamiento es muy pequeño, es insignificante con lo que puede almacenar una batería o lo que puede almacenar una represa. Entonces, no confundir estos términos. Este almacenamiento es más en el tema de usarlo en la parte pequeña, en la parte de la electrónica. Y el otro almacenamiento, por ejemplo, de las represas, es para usarlo ya en el tema de la potencia, cuando estamos hablando cosas de potencia. Entonces, esto es importante, este concepto, tenerlo en mente. Otra aplicación es en el arranque de los motores. Entonces, los motores en esencia pues tienen un bobinado, tienen un campo electromagnético adentro para generar esta rotación. Entonces, cuando nosotros conectamos esos motores directamente a la red, sin ponerle ningún filtro, como en este caso el capacitor, va a arrancar muy fuerte. Entonces no me va a servir, por ejemplo, para un ascensor no me serviría, porque yo voy y le oprimo, entonces ya va a arrancar a la velocidad nominal y va a ser un movimiento muy brusco. O de pronto en una llenadora, también cuando yo lo conecto, eso va a arrancar y va a desbaratar allá toda la cinta, entonces no es la idea. Entonces, para eso se ponen estos capacitores. Entonces el capacitor lo que hace es suavizar ese arranque, ese torque inicial que tiene ese motor, le va suministrando de a poquito la corriente y él va arrancando suave. Ya cuando llegue a su capacidad nominal, pues ya el capacitor deja de funcionar. Entonces, como pueden ver, nos sirve tanto para lo pequeño que son los filtros, acá como para lo grande que ya es la potencia. Nos sirve también para el tema de la corrección del factor de potencia. Esto es un tema que nosotros siempre analizamos cuando estamos haciendo el estudio de la corriente alterna, el tema de la transmisión de la energía y el tema de los motores. Cuando en una fábrica hay muchos motores, estos generan una energía reactiva, una potencia reactiva que se devuelve a la red. Entonces viene la red con la señal perfectamente limpia, por decirlo de alguna forma, llega al motor y cuando hace el retorno ya daña esa señal, daña esa forma de onda con la que venía la potencia del sistema trifásico. Eso es debido a las cargas inductivas, lo que les decía. Esto está en el interior lleno de alambre de cobre enrollado en forma de bobina y esas bobinas lo que generan es una potencia reactiva que se vuelve a la red. Entonces nosotros hacemos el proceso contrario, que es generar una potencia reactiva pero capacitiva. Y eso lo hacemos con bancos de condensadores. No vamos a entrar mucho al detalle de esto porque pues no vale la pena ahorita. eh, pero es bueno conocer estas ideas. Entonces la analogía que siempre le presentan a uno en cualquier video que uno vea, en cualquier libro, es el de la cerveza. Entonces tenemos acá la cerveza, la parte líquida y la parte de la espuma. Entonces la potencia activa es la que nosotros utilizamos realmente y la reactiva es la que generamos con esos motores. Esta espuma entonces la vamos a tratar de apaciguar con el banco de condensadores. Esto que ustedes ven acá son condensadores. Como pueden ver, pues ya es de un tamaño considerable. Son varios. Están conectados en paralelo. Hay que revisar también cómo es esa conexión. Por eso es importante lo que les decía siempre, que saber qué es serie y qué es paralelo. Si no, pues vamos a quedar perdidos en esas configuraciones. Listo. Entonces, en esencia, la parte reactiva es lo que no utilizamos y lo que tratamos de apaciguar con los condensadores. Esa es la idea principal. Otra aplicación que no es tanto aplicación, sino es una consecuencia, es en las líneas de transmisión. Estas líneas de transmisión que ustedes pueden ver acá, pues son unas líneas que pueden ser de 500 kilovoltios, que
que acá en Colombia pues tenemos una, esto pueden ser de cientos o miles de kilómetros, esto puede ser muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Esto como tiene una tensión muy alta, como les decía, de hasta 500 kilovoltios, entonces se podría estar comportando como un capacitor, porque acá tendríamos la placa positiva y el suelo, la tierra, sería la placa negativa. ¿Y cuál sería el dieléctrico? Pues el espacio vacío que hay entre ellos, que en este caso pues es el aire. Entonces, si ven, acá marcaron, vean, la parte superior y la parte inferior. Esto se está comportando como un circuito capacitivo. Entonces, si en mi central hidroeléctrica yo estoy eh, tratando de entregar, por ejemplo, no sé, 50.000 kilovatios hora. En este extremo tengo mi central hidroeléctrica y en el otro extremo, digamos a 200 kilómetros, ya no me van a llegar el mismo valor de energía. Y entonces uno dice, ¿dónde se quedó esa energía? Pues esa energía está acá, vea, almacenada en forma capacitiva. También en forma inductiva, también en forma de calor, hay muchas pérdidas ahí. Una de ellas es la capacitancia. Entonces esto le hacen algunos arreglos, hacen algunas configuraciones acá de trenzado de estos cables para que disminuir este efecto de capacitancia. Acá es esto mismo que les estoy diciendo, visto desde una manera, desde una forma como si esto fuera el cable. Entonces, este es un cable, una fase, está la otra fase. Esto tiene una altísima tensión. Acá es el aire, entonces esto se está comportando como un capacitor. Vea, acá se está almacenando energía, que es lo que no queremos. Entonces, ¿sí ven? A veces es intencional y a veces es pues sin intención. Sí, Alejandro, Buenas noches, profe. buenas No sé, noches. una pregunta. ¿Por qué entre cada fase, en línea de media, Sí, señor. hay una separación? Supongo que es por eso, Ujú. porque se genera ese, digamos que hay una separación más entre una y una que entre otra y otra. De las tres que son, dos tienen una separación X y entre la segunda y tercera hay una separación mayor que la primera y la segunda. ¿Por qué? Por el tema como esto es tan largo, entonces lo que le decía, hacen algunas configuraciones. Una de esas es jugar con la distancia y la otra es hacer un entrelazado de esto. Es decir, si acá digamos va la A, B, C, en la siguiente torre la cambian. Ya no va A, B, C, sino B, C, A. Y en la siguiente la vuelven y la cambian. Y Pero eso disminuye y también varían las distancias. Y esto va disminuyendo el efecto capacitivo. pero es por el efecto capacitivo, porque es que digamos sí, RST, ¿cierto? Ujú. Su merced, así, la Sí, hay cambian después, diferentes, sí. RST o en este caso, como decían, nos cuentan que es ABC. No importa, pero la idea es que son tres. A veces pero son es, seis, porque esto vienen de A2. ok, lo que yo digo es digamos que son separadas. De las tres, dos están más unidas y la tercera está más separada. O sea, uno, dos y tres, o A, B, C. A y B tienen una separación y entre B y C es mayor la separación. Como se ve ahí en la tercera imagen, se ve así. Profe, buenas noches, compañeros. Bueno, según lo que tengo entendido, eso lo hacen por la cuestión de la medida del arco eléctrico. A medida entre más cercanía tenga, pues menos, como que digamos, el riesgo a que se produzca el arco eléctrico, según lo que tengo entendido. Sí, lo que les decía. Acá estamos solamente estudiando la parte de la capacitancia. Esto también tiene un efecto inductivo, tiene un efecto Joule, que es el del calentamiento. Tiene también lo que dice ahí el compañero del aislamiento acá, para que no se genere, no se genere arco eléctrico. Esto es un sinfín de estudios, o sea, esto no es tan sencillo como lo vemos. Entonces, son muchas
los parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un tendido pues lo más óptimo posible. Todo lo que ustedes acaban de decir tienen razón. Gracias. Y pues la idea es esa. Acá pues estamos limitados solamente a lo de la capacitancia. La idea de la capacitancia. Listo, son las 9. Vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos. Listo, entonces estamos hablando acá de la capacitancia en líneas de transmisión, entonces este tema pues es amplio, hay que tener ya el conocimiento de cómo es un sistema trifásico, cómo son nuestras configuraciones de las torres, los cálculos eléctricos, cálculos mecánicos, de inductancia, de capacitancia, de arco eléctrico, de efecto Joule, de corrosión. Entonces esto incluye muchos estudios de diferentes puntos de vista. Entonces vamos a cerrar ahí esa discusión y vamos a entrar en materia con el tema del Tinkercad. Vamos a hacer un circuito muy sencillo, un circuito muy práctico, pero muy diciente. O sea, con esto que vamos a hacer nos van a aclarar ciertas dudas y vamos a entender cómo funciona el capacitor, que pues es la idea de esta sesión de hoy. Entonces el ejemplo nos dice lo siguiente: calcular el tiempo de carga de un condensador de 10 microfarads conectado en serie con una resistencia de 100 kiloohmios y una fuente de 16 voltios. Entonces acá ya hay algo nuevo que nosotros vemos acá en el curso, que es el tema del tiempo. Entonces cuando vayamos a tratar de pronto en cursos posteriores la parte de la corriente alterna, entonces ya tenemos que meter ese factor tiempo ahí porque la corriente alterna funciona así, en el dominio del tiempo. Entonces acá ya tenemos que ir metiéndole cositas, ir añadiéndole conceptos para pues nutrir más el conocimiento. Entonces, como ustedes pueden ver acá en este circuito, es un circuito muy sencillo de corriente directa, donde tenemos una fuente, una resistencia y un condensador. Típicamente a estos circuitos les llamamos circuitos RC y es la base fundamental para lo que les digo, el estudio de las señales, el estudio de los filtros. Entonces es muy didáctico, es muy fácil. Entonces van a ver que no son fórmulas eh, que requieran mucha matemática, sino es una fórmula sencilla. Simplemente es despejar ahí una variable y listo. Reemplazar, es solo reemplazar, mejor dicho. Entonces tenemos una resistencia de 100 kiloohmios y un capacitor de 10 microfarads. Entonces, ¿qué me dice? Calcular el tiempo en que esto se va a llenar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, acá intuitivamente vamos a comprender que este condensador es como un tanque de agua, donde él tiene una capacidad geométrica que va a tener un volumen y él va a soportar cierta cantidad de litros o galones de agua. Acá va a pasar lo mismo. Microfarads es una unidad de capacidad. Entonces él tiene la capacidad de almacenar cierta energía. Ellos están diseñados con unas características en tensión, entonces él siempre va a llegar a la tensión a la que está la fuente. Entonces, si acá hay 16 voltios, este condensador va a llegar a esa capacidad en un tiempo t, se va a demorar un tiempo. Y ese tiempo depende de la resistencia, del número de la resistencia. Entonces ya vamos a mirar esto en el Tinkercad de una manera más visual. Esta curva tenemos que entenderla ahorita que hagamos el montaje, la vamos a entender de una manera
más clara. Sin embargo, esta es una curva de tensión versus tiempo. Entonces, tensión, tiempo. Entonces, transcurrido un tiempo t, el condensador va adquiriendo una carga, una tensión. Entonces, siempre estos condensadores electrolíticos van a tener una cosa que se llama 5 tau. Esa variable tau me quiere decir que en 5 divisiones de tiempo él va a hacer algunas cosas. Es decir, en la primera parte del tiempo, él se va a cargar al 63%. Entonces, si el condensador es de 10 voltios, en el primer segundo él va a llegar a 6 voltios, que es el 63% de 10. Más adelante va a seguir cargándose, pero de una manera más suave, más lenta. En el siguiente segundo se va a cargar, si estaba acá más o menos en 6 voltios, solo va a cargar 2 voltios. En el tercer segundo va a cargar otro medio voltio más, y así, cada vez hasta cumplir esas 5 divisiones de tiempo. Entonces ya vamos a mirar con detenimiento qué es esta gráfica. Esta es una curva exponencial. Los que conocen más o menos de las funciones exponenciales, pues no es precisamente la que conocemos, que es una curva que viene así, de otra forma, porque esto tiene acá un signo negativo, entonces hace que esto vaya de la manera contraria. Entonces esta siempre es la descripción de un condensador. Entonces por eso es que nosotros tenemos que, como electricistas, hacer el esfuerzo y estudiar un poquito de matemáticas de funciones para entender todo este tipo de gráficas, que las podemos encontrar en cualquier manual, en cualquier catálogo, en cualquier maquinaria, en cualquier equipo que vayamos a comprar. Nos dan estas tablas, estas características. Entonces pues la idea es tener una idea de cómo interpretarlas, de cómo entenderlas. Entonces ya volveremos ahí a esa tabla. Listo, entonces como les decía, vea, es tan sencilla la ecuación. Nos dice el tiempo es igual a 5 tau. Esta es una letra griega, esto hace parte del alfabeto griego. Siempre pues en electricidad se utiliza mucho eso. Como vimos anteriormente, el epsilon también es una letra griega, este símbolo del omniot. Entonces tenemos que también ir a revisar el alfabeto griego para entender estas cosas. Entonces tenemos acá, el tau es igual a R por C. R es la resistencia y C es la capacitancia. Una simple multiplicación, no tiene misterio. Entonces es simplemente llegar y coger estos valores y multiplicarlos. Entonces tenemos 100.000 y tenemos 10 microfarads. Entonces tenemos 100 por 10 a la 3 y 10 por 10 a la menos 6. Entonces ahí tenemos que volvernos a la tabla y hacer esto. A la tabla de... Entonces, micro es 10 a la menos 6 y kilo es 10 a la 3 para ingresar esos valores correctamente en la calculadora. Una vez que hagamos eso en la calculadora, me va a salir una respuesta pues muy fácil. Me dice que es 1. Entonces el tau es 1, que era lo que estábamos buscando ahí. Entonces simplemente llego y reemplazo acá en esta fórmula. Tiempo es igual a 5 tau. Esto siempre va a ser así. Entonces, tiempo es igual a 5 por 1. O sea, 5 segundos. ¿Qué me quiere decir eso? 5 segundos. Me quiere decir que este condensador en esta configuración de tensión y de resistencia se va a demorar 5 segundos en llegar a su tensión nominal, que es de 16 voltios. Entonces lo vamos a comprobar ahorita con el montaje. Entonces vamos a hacer el montaje. ¿Me confirman si están viendo en mi pantalla, porfa? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, mira, acá tenemos el Tinkercad y vamos a hacer el montaje. No voy a utilizar ahorita la protoboard. Ustedes lo hacen por cuenta suya. Ya miramos cómo se utiliza. Entonces, vamos a hacerlo acá de una forma más sencilla para tratar de entender el concepto del capacitor.
Entonces vamos a introducir una fuente de tensión. Vamos a introducir la resistencia. Que acá en el ejemplo es de ¿cuánto? De 100 kiloohmios. Vamos a introducir acá para efectos prácticos, esto lo voy a subir un poquito. Vamos a introducir un interruptor. Vamos a introducir el condensador. Y vamos a introducir el multímetro para mirar a ver cuánto se demora. Listo, ya con eso podemos hacerlo. Entonces vamos a mirar el tiempo de carga de ese condensador. Entonces voy a alimentar acá esto. Este lo voy a poner de otro color. Ponerlo rojo. Listo, ya quedó montado el circuito que necesitamos. Entonces voy a poner acá para medir tensión. Entonces siempre ponemos el multímetro en paralelo con el elemento que vayamos a medir, a diferencia de cuando voy a medir corriente, que tengo que abrir el circuito. Acá no hay necesidad de abrir el circuito porque lo que va a medir es tensión. ¿La tensión de cuál? Del capacitor. Listo. Entonces voy a añadirle acá los valores. Habíamos dicho que este era de 10 microfaradios y la tensión es de 16 voltios, ¿sí ven? Acá de una vez el software me bota el capacitor más utilizado en la parte lo que utilizamos en el colegio, en la universidad, donde sea, siempre utilizamos estos de 10 microfaradios a 16 voltios. Es como lo más utilizado. Acá vamos a decir que esta era de ¿cuánto? De 100 kiloohmios. 100 kiloohmios, o sea, una resistencia grande. 100 kiloohmios, listo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, acá para variar esto, le ponemos de 16 voltios y listo. Bueno, acá no me deja abrir el circuito hasta que no le dé iniciar simulación, entonces lo voy a abrir acá. Voy a detener la simulación y ahora sí lo voy a encender. Entonces, ¿cuál es la idea? Medir el tiempo. Medir si son los 5 segundos en que va a llegar este valor del multímetro a 16 voltios. Entonces ustedes me ayudan ahí a medir el tiempo. Entonces ahí está abierto y le voy a dar. Entonces voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Más o menos si se demoró 5 segundos. Ayúdame tú, Alejandra, porfa. Vamos a hacerlo de nuevo. Vale, profe. Entonces cuando yo diga 3, tú contabilizas el tiempo. O lo cuentas o con el cronómetro. ¿Listo? Vale. Listo, entonces pon cuidado cómo es. Entonces ahí está apagado. Entonces 1, 2, 3. Sí, más o menos dio 5 segundos. 5 o 6 segundos, sí, señor. Ok, listo. Entonces esto es muy, ¿sí ven? Este software es muy bonito por eso, porque es que es muy, muy exacto en este tipo de cosas que nosotros como estamos en la parte de aprendizaje, entonces él es muy, él va al detalle. Por ejemplo, miren este detalle. Voy a iniciar acá. Voy a apagar acá. Voy a detener y voy a iniciar. Por ejemplo, ahí yo no le estoy dando clic. Y ahí no pasa nada. Pero si ven, uno lo deja ahí un tiempo y empieza a cargar una tensión. Entonces uno se preguntaría, ¿pero qué tensión es esa? ¿Por qué está cargando?
¿Por qué se está cargando ahí el multímetro? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por la batería del multímetro? No, Exactamente, sí, señor. ¿Quién dijo? Alejandro Martínez. Sí, señor Alejandro, es por eso. Porque como estamos haciendo acá la conexión del multímetro en paralelo con el condensador, entonces él empieza a cargarse. Pero mire, es muy pequeño. Acá ni siquiera llega un voltio. Pero sí ya le está, el multímetro ya le está dando energía al condensador. Entonces sí ve tan chévere que es este programa que simula ese tipo de cosas. Listo, va a detener acá. Y vamos ahora a, a mirar cómo es la descarga. Pues para mirar cómo es la descarga, pues tenemos que introducir un elemento que lo descargue. Algo que le haga resistencia y para que pueda cargar. Vamos a meter un diodo de estos. Y lo vamos a conectar. El cátodo decimos que es el negativo, ¿cierto? Entonces lo cambiamos acá. Sí, entonces lo vamos a conectar en paralelo con el condensador para descargarlo. Una vez de que esté cargado, lo vamos a descargar. Llego acá, y lo pongo ahí. Voy a introducir un nuevo componente, poner interruptor. Vamos a voltear acá. Y ahí quedaría en configuración en paralelo. Si es claro para todos qué fue lo que hice ahí, esa conexión. Simplemente un paralelo. Por eso no utilicé la protoboard para que se viera acá claro, que es un circuito como nosotros lo haríamos acá en el multisim. Ponerle acá un diodo. Esto es lo que hice. Póngale cuidado qué fue lo que hice acá. Voy a introducir un LED de cualquier color. Y voy a introducir un switch. De estos es el más básico. Entonces lo que hice acá fue esto. Conectar. Obviamente acá es más fácil por el tema del aislamiento del cable. Este programa pues no me va a dar la misma, si yo empiezo a hacer pruebas de como la que acabamos de hacer ahí, no me va a dar los mismos resultados. De dejar que yo va a poner el multímetro y se va a empezar a cargar, no, este no lo va a hacer. Entonces lo que acabo de hacer acá es, listo, acá ya estaba cargado, se demoró sus 5 segundos, está cargado el condensador y cuando yo cierre acá, se descarga, porque pues lo abro acá me hizo falta meter el otro switch. Listo. Entonces, cuando yo abra acá, pues, ¿qué va a pasar? Si yo abro acá, bueno, acá no. Él ya va a quedar independiente. O sea, cuando lo cierro, se carga, ¿cierto? Cuando lo abro, ya queda cargado. Y cierro acá y se descarga. ¿Sí me siguen? Cierro acá, él se carga. Llega a los 16 voltios en 5 segundos. Abro mi interruptor de la fuente. Esto ya está cargado. Como no tiene contacto con nada, él puede durar ahí en teoría tiempo infinito cargado. Cierro acá, entonces ya cerré un circuito.
Pero esto es un circuito independiente, ¿sí ve? Porque acá no hay conexión porque esto ya lo abrí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a calentar el LED, a alumbrar el LED. Entonces acá sí ve que es muy visible, acá en el Tinkercad, como siempre, pues es un poquito menos visible, pero es lo mismo. Lo único que hice fue conectar el diodo, el LED. Entonces vamos a hacer la prueba. Ahí está en 0, vea, 0 voltios, porque no he cerrado acá el circuito. Bueno, ahí ya se empezó a cargar por la batería del multímetro, no importa. Entonces le doy acá, él se demora 5 segundos en llegar a ¿qué? A 16 voltios. Llegó a los 16 voltios. Yo lo desconecto, vea. Lo desconecto. Ya que ya esta parte izquierda del circuito ya es como si no estuviera porque ya está abierto. Y esta de la derecha es la que va a entrar. Todavía no ha entrado porque no he cerrado acá el interruptor. Cuando yo cierre, ¿qué va a pasar? Se va a descargar el LED, el, el condensador. Entonces vamos a mirar. Lo cierro ahí. Inicio la simulación. Perdón, ¿qué hice? No, perdón que la embarré acá. Acá cometí un error, por eso no hizo nada. Vea, conecté acá mal el interruptor. Siempre tiene que ir al que dice común. Entonces acá tiene que ir al común. O en su defecto está acá y la de arriba abajo. Listo, ahora sí quedó bien conectado. Entonces vamos a hacer otra vez el procedimiento. Conecto. Se toma su tiempo para cargar. 16 voltios llega. Ya está cargado. Lo desconecto. Y ahora lo voy a descargar. Se alcanzaron a ver que se prendió el LED. Vean, ahí todavía tiene algo de energía. Entonces, como ustedes pueden ver, se descargó muy rápido. ¿Por qué? ¿Qué me hizo falta acá en esta configuración? Alguien que me diga. Una Para que durara resistencia. más. La Señor, resistencia, sí. exacto, la resistencia. Entonces la vamos a introducir. Vamos a ponerla acá abajo. ¿De cuánto sería el valor de esa resistencia? Para que el tiempo sea igual. Pues igual a esta. De 100 kiloohmios. Para que el circuito quede análogo y se demore los mismos 5 segundos cargando y 5 segundos descargando. Listo, miremos a ver. Listo, está abierto acá, verifico que esté abierto en ambos lados, cierro y él empieza a cargar. Listo, se demoró 16 segundos. 5 segundos para llegar a 16 voltios. Lo desconecto. En teoría puede durar ahí mucho tiempo. Vengo y lo cierro acá. Está prendido ahí el LED, ¿sí? Que se prendió. Y ya el tiempo de descarga es más parecido a los 5 segundos, ¿sí ven? Entonces volvemos acá a la gráfica. Tenemos acá la gráfica. Entonces esto de 0 a 5, vea, 5 segundos. Esto es una gráfica de tiempo contra tensión. Entonces en el primer segundo llegó a los 63, al 63% de los 16 voltios. Entonces si ven, carga muy rápido al principio. En los primeros 2 segundos carga muy rápido. Ya después él se demora más tiempo.
Esa es la física del, del condensador. Entonces esta gráfica es una conclusión, es una comprobación del comportamiento físico que tienen los condensadores. No es al revés, no es que yo diga, no, matemáticamente yo digo que eso va a ser así y voy y lo cuadro en lo físico, no. Yo primero vengo y hago este experimento y después me dicen, listo, ahora haga una comprobación matemática de este evento físico, porque a la larga esto es pues ciencia lo que estamos haciendo un experimento. Entonces vamos acá y sacamos esta conclusión. ¿Sí? Sí, Alejandro. Profe, sea electrolítico o de poliéster, ¿es el mismo comportamiento? Sí, señor. Gracias. Listo, con gusto. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? Listo. ¿Fácil o difícil? Creo que fácil. Profe, como yo estoy desde el celular, no estoy haciendo pues la gráfica, pero pues si tengo dudas el viernes. Listo, lo cualquier- revisas después. Lo importante es que estamos acá mirando Sí, ya cuánto se sé. demora en cargar el condensador. Es eso. Entonces acá hay cositas que uno puede detallar. Por ejemplo, ya nos dimos cuenta de la parte que se descarga la batería, ya miramos la parte de la curva. Ya vimos que todos los condensadores tienen ese comportamiento. Por ejemplo, acá la parte de la seguridad. Entonces, digamos que esto sea un horno microondas, que ustedes saben que el horno microondas tiene un condensador adentro. Entonces, esto ha pasado. Entonces, usted llega y está desconectado. Usted ya fue y lo desconectó. Entonces, dice, ya puedo ir a manipular mi elemento. Entonces, claro, usted ya va confiado, usted que no sabe de pronto del comportamiento de los condensadores, usted dice, no, pues si esto está desconectado, esto no tiene energía por ningún lado. Y va y hace contacto con esto. Y usted no tiene los elementos de protección. Usted se quema. Y eso ha pasado, se los digo porque ha pasado. Entonces, imagínese, en un horno microondas, en algo casero, imagínese, por ejemplo, ir a intervenir un banco de condensadores en una empresa. Que usted llegue y dice, listo, ya desconecté esto. Y ese banco energizado, con esa energía ahí almacenada. Entonces, por eso es importante el tema de conocer este tipo de elementos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Algo adicional? Entonces, acá yo les propuse un ejercicio que consiste en lo siguiente. Ya no poner una resistencia de 100 kiloohmios, sino una resistencia de 1000 kiloohmios. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar el tiempo o va a disminuir? Entonces venimos y miramos acá. Entonces este tau ya va a ser diferente, ya no va a ser 1. ¿Va a ser cuánto? Va a ser 10. Por esta multiplicación que hacemos acá. Este número va a ser más grande. Ya no va a ser 100K, sino va a ser 1000K. ¿Sí? El propuesto es, sí, 1000K. Entonces ustedes van a cambiar acá este número, lo multiplican y acá les va a dar 10. Al darle 10, pues el tau va a cambiar. El tau ya no va a ser 1, sino va a ser 10. Esta multiplicación va a ser 5 por 10, va a dar 50 segundos. Entonces este montaje se va a demorar 50 segundos. Entonces ustedes lo van a hacer y van a comprobar que eso es cierto. Y otra cosa que pueden hacer es hacer esto mismo, pero utilizando la protoboard. Acá pues no lo utilizamos pues para no demorarnos tanto, para que no nos cogiera tanto el tiempo, nos cogiera la noche. Entonces, ¿sí ven? Eso no lo voy a calificar. Háganlo como trabajo autónomo. Si tienen alguna duda, me escriben por el WhatsApp, me mandan algún pantallazo y miramos y lo revisamos. ¿Listo?
Listo, Nelson. Entonces me cuenta cómo le va con eso. Me cuentas, Alejandra, cómo te va con eso. Listo, vamos a llamar lista rápidamente. Y ya para irnos a descansar. Alejandra Gómez, creo que no vino. Balmer de Jesús. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto, Balmer? Excelente. ¿Todo claro? Sí, Listo, cualquier cosa me avisa cuando esté haciendo el ejercicio y lo charlamos ahí por el WhatsApp. claro que sí, mil gracias. Listo, con mucho gusto, Vladimir Galán. Carlos Arturo. Presente aquí Carlos Arturo, buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo le fue con eso, Carlos? Bien, profe, pues la verdad siempre me ha dado duro como los montajes en Protobar, pero pues ahí vamos haciéndole con moral. Su merced es más de líneas, de la parte gruesa de la electricidad. Sí, de hecho, pues siempre me ha gustado más como la parte de transformación, de transmisión y eso. Pero pues ahorita pues voy a mirar si me sale algo para estudiar ingeniería electrónica, entonces pues también me toca pues meterle la ficha a esto. Sí, claro. Sí, listo. Lo importante es eso, siempre tener el deseo de seguir estudiando. Cualquier cosa me avisa ahí para que le cacharre y lo charlamos por el grupo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Daisy Alejandra. Presente, profe. Listo, me cuentas entonces cuando empieces a hacer el montaje, me escribes y miramos, ¿listo? Dale. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Diego Alejandro. No vino. Ediver de Jesús. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con esto, Ediver? No, no lo he podido montar porque estoy conectado directamente del celular. Venía Sí. pues del trabajo, entonces no me pude conectar en el computador. Listo, entonces ahorita le subo el video, le subo la presentación, la revisa y me comenta cómo le va con eso, ¿listo? Sí, señor, le agradezco mucho. Listo, con mucho gusto, Ever José. Jason Alberto. Presente, profe. ¿Cómo le fue con eso, Jason? Bien bacano, me gusta mucho ese Tinker. Es bacano. Va a ser Sí, eso. chévere. Sí. Sí, bien chévere. Me cuenta a ver si tiene alguna duda y la compartimos por el grupo. Listo, sí, señor. Listo. Jesús Alfonso, Presente, profe. ¿cómo le fue, Jesús, con eso? Bien, bien, aunque estoy conectado en el celular, todavía no he podido pues hacer el montaje en el computador, pero apenas pueda lo hago. Listo. Pero más o menos lo que hablé quedó claro. Sí, sí, señor, sí. No, yo ya tenía más o menos conocimiento del tema. Listo. Entonces cualquier cosa me avisa. John Mauricio, Vale, profe. Presente, profe. ¿cómo le fue, John? Bien, sí, señor. Ahí dándole, cacharreándole del teléfono. Ok, listo. Me avisa si tiene alguna inquietud ahí, ¿listo? Listo, sí, señor. Marisela, Presente, profe. ¿cómo te fue con eso, Marisela? Pues es un poquito enredado, pero hay que revisar otra vez la clase. Ok, ¿enredado en qué parte? ¿De pronto en la teoría o en el montaje? En la teoría. Lo que te decía al principio. Pues de Se pronto pone, es lo de los términos, pues como de aprenderse cuándo es nano, cuándo es micro, cuándo es como esas conversiones y ya, ujú. sí, eso. Pero el resto bien. Sí, eso es importante porque pues a veces uno se vara con eso y eso ni siquiera tiene nada que ver
estrictamente con la electricidad, sino es una herramienta que tenemos que tener. Entonces hay que estudiar esa parte, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, me avisas cualquier duda que tenga. Nelson, Presente, profe. ¿cómo le fue con eso? Me llamó la atención y aquí viene mi inquietud. No interrumpí. ¿Por qué el condensador de lenteja es mucho mejor para las frecuencias altas? Buena pregunta. Por Porque, el o sea, tema, usted lo mencionó, pero estaba en su explicación que dije, no, yo no voy a interrumpir, pero sí me quedó rebotando, entonces dije, ¿pero por qué? ujú, ¿Sí? por el tema de los materiales, porque eso utiliza materiales cerámicos, entonces ese material se comporta mejor a altas frecuencias. Pero, o sea, en el ejercicio, o sea, en la práctica matemática, o más bien sería en el osciloscopio, porque eso sería el osciloscopio. O sea, ¿cómo se refleja en cuanto a eso? O sea, ¿define más la onda o no sé? Es que la verdad que, o sea, me generó muchas cosas o sea, ese solo comentario me puso a volar ahí. Listo, póngale cuidado. Lo que pasa es que lo que le decía, nosotros primero hacemos un experimento, eso se llama ensayo y error o el método científico. Entonces estamos haciendo un experimento. Por ejemplo, en el caso de los condensadores, hicimos el experimento y sacamos la gráfica de la exponencial, ¿cierto? Nos dimos cuenta que eso se comportaba así. Ahora, vamos a hacer una transmisión de una señal, por ejemplo. Un filtro para una emisora, por ejemplo, que es lo que uno siempre hace en el colegio, que le dice, bueno, vaya haga un radio. Entonces uno coge y empieza a jugar con eso, con el circuito RLC. No hemos visto la parte inductiva, pero bueno, la idea es, usted pone ese material y ese material tiene unas características que puede funcionar, pero funciona de una manera no tan buena. Entonces usted va y hace sus mediciones, en este caso lo que usted dice con el osciloscopio, y le dice, no, no está filtrando bien la señal. ¿Por qué será? Por el material del condensador. Le pongo otro ejemplo. Nosotros tenemos en la casa algunos todavía el cable coaxial, el de cobre, Sí, para la señor. señal de televisión. Entonces usted llega y pone, ¿y cómo se ve la imagen? Ese pixela. Exacto. Si usted pone fibra de esto, de vidrio, la fibra óptica. Bueno, hay varias condiciones ahí, ¿no, profe? Pero básicamente se mejora, obviamente, por la Exacto. transmisión ¿Por de qué? datos. Pero ¿por qué es? Por el material, porque como esa señal viene con una frecuencia más alta, se comporta de una mejor manera. Todo tiene que ver con los materiales. Por eso es tan importante el Y, estudio de los materiales. y que viaja más rápido la señal, ¿no, profe? Por No, el la cable. rapidez es la misma. A la Ah, velocidad, prácticamente podemos decir que es muy cercana a la velocidad de la luz, ¿cierto? o sea, en la fibra y en el coaxial la velocidad sería la misma.